A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a continuar avanzando en la semana productiva y bueno, queremos hacerlo definitivamente abordando los temas que han acaparado en las últimas horas la atención de toda la ciudadanía. El epicentro de la atención, valga la redundancia, es la Asamblea Legislativa. Ayer llegaron hasta altas horas de la noche gobierno, representantes del gobierno, y también los diputados en la Asamblea Legislativa para buscar encontrar ya un acuerdo definitivo para poder aprobar la nueva ley de emergencia nacional que le permita al gobierno, o al menos esa es la pretensión, tener las herramientas básicas para poder enfrentar lo que resta de la crisis emanada de la pandemia del COVID-19. En todo esto estamos viendo y todo el mundo aplaude definitivamente que el gobierno haya tomado las primeras medidas adecuadas para poder contener la enfermedad. Pero en las subsiguientes etapas se ha cuestionado o se ha criticado la forma un poco imprecisa de cómo se ha enfrentado el fenómeno. Inclusive, por supuesto, la situación que se está viviendo en los centros de cuarentena, donde miles de personas están esperando pasar este periodo que a veces se extiende por muchísimo más tiempo del que los expertos en médicos y la misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se puede mantener en aislamiento una persona que ya es positiva al COVID-19, porque la queja es que en los centros de cuarentena se ha presentado, o hay gente que ha sido mantenida hasta más de 30 días, 40 días, y esta situación ha sido duramente criticada de parte de muchos sectores hacia el gobierno. Pero ¿cómo es que se debe de entender el fenómeno? ¿Es el momento de abrir la economía o es momento de seguir priorizando la salud? Se puede buscar un equilibrio. Además, vamos a hablar, nuestra invitada es experta en el tema y está recomendando, por supuesto, algunas cosas que tienen que ver con algunos criterios que básicamente irían en contra de lo que están haciendo los gobiernos en este mismo instante, incluyendo el mío, incluyendo el nuestro, más bien dicho. Entonces vamos a analizar estos puntos de todas las aristas que se pueda, aprovechando la invitación que tenemos esta mañana para nuestra invitada. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, aquí estamos, gracias, son las 6:41 y le doy la más cordial de las bienvenidas a nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros, gracias por su fiel sintonía, gracias por la preferencia. Desde ya de inmediato le invito a, por favor, a conectarse al Facebook Live, a Noticieros TVM, Televisión Migueleña, y también seguir las cuentas de Twitter, @Noticieros TVM y @Foro TVM. Por favor, recuerde, segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608. 2263-2608 es el número de teléfono para que usted pueda
conectarse más adelante y poder participar con nosotros en el segmento de opinión ciudadana. Bueno, vamos a dar la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Me da muchísimo gusto. No tengo el placer de conocerla, pero por todos los acontecimientos de los últimos días, el avance de la pandemia, la discusión internacional de cómo enfrentar de la mejor manera esta enfermedad o cómo darle tratamiento a los pacientes del COVID-19. Por supuesto, la doctora ha tenido mucha presencia mediática y también en las redes sociales particularmente. Yo le doy la más cordial de las bienvenidas. Está lista en el enlace vía Skype la doctora María Eugenia Barrientos. Ella es especialista en microbiología y me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana para poder tener una charla lo más franca posible. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a nueva cuenta a las cámaras de Las Cosas Como Son, Televisión Migueleña. Muchas gracias por invitarme a sus estudios. Yo tampoco tengo el gusto de conocerte, pero es un gran honor participar con ustedes para que nuestra población sepa un poco más acerca del COVID-19, de cómo se está manejando, cuáles son los manejos que han sido de éxito. Y eso es lo que a mí me interesa, que la gente realmente esté preparada para no tener que sufrir ninguna consecuencia. Definitivamente, la polémica sobre los tratamientos que se están aplicando para los pacientes, también el manejo que se está teniendo en nuestro país, porque es un componente bastante amplio en relación a la decisión que ha tomado el gobierno de darle prioridad a la salud y mantener todavía en el congelador la apertura económica. Precisamente en este momento también la Asamblea Legislativa está junto con un equipo del más alto nivel del gobierno discutiendo en qué momento reabrir la economía, si es también posible reabrir la autorización para que el transporte público de pasajeros funcione, siendo de que se cree, ¿verdad? Los protocolos señalan que son los lugares después de los hospitales, el transporte público de pasajeros, el lugar donde usted puede estar mucho más en riesgo de contagio. Cosas como esas que tenemos que ampliar los conceptos definitivamente con la doctora María Eugenia Barrientos esta mañana. Antes de iniciar la plática, doctora, vamos a revisar las cifras del COVID-19 actualizadas en el portal oficial del gobierno que ha habilitado el gobierno, y quiero decirles desafortunadamente que se suman 2 víctimas más fallecidos. Los casos recuperados son 1.002, pero hay 39 fallecidos, se elevó de 37 a 39 en las últimas horas, y los casos activos son 1.153, casos confirmados 2.194, y los locales 2.077, y los importados por supuesto superan por mucho ya a los locales en 117. Eso quiere decir que ningún municipio, ninguna parte de nuestro territorio está ya sin la presencia del virus, y ahorita mismo lo que continúa, por supuesto, esta cuarentena especial basada en un decreto que revivió o resucitó la Sala de lo Constitucional después de la polémica que hay entre el gobierno y la Asamblea Legislativa por la situación de una nueva ley de emergencia nacional. Bueno, los casos sospechosos son 1.557 y se han desarrollado, se han aplicado, según la información gubernamental, 82.243 pruebas COVID hasta el día de ayer. ¿Cuántas personas están todavía en cuarentena? Queremos revisar esa cifra. Es importante que la entendamos y que la hagamos pública definitivamente para poder, bueno, ahí están los casos por municipio, y después seguimos con, creo que está un poco más abajo, ¿verdad? La cantidad de, el porcentaje de, la cantidad de personas, ahí está, esa es, déjamelo ahí por favor. Personas en centros de cuarentena, total de personas en centros de cuarentena 3.189, hay un total de 90 centros de cuarentena,
y el total de personas que han finalizado la cuarentena son 11.587. Personas que han finalizado la cuarentena por día, dice abajo, y esto es importante entenderlo porque está en la discusión de si ya la enfermedad habría encontrado el pico más alto del contagio en nuestro país, y advertían algunos expertos de que si la tendencia en relación a los casos recuperados versus los nuevos casos de contagio, si son más los casos recuperados que los casos de contagio, pues ya podemos ir pensando en una tendencia en la cual la enfermedad puede ir encontrando una curva hacia la baja o hacia el descenso. Pero ayer el presidente de la República decía que no era posible aventurarse a eso. Todavía la proyección no podía decirnos que estábamos ya en una situación de descenso, sino que era un rayito de luz en medio de todo lo que se estaba viviendo, decía el presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, gracias, producción, por la información que hemos compartido esta mañana. Voy de nuevo con la doctora María Eugenia Barrientos. Doctora, en este momento la situación está basada en una discusión que para muchos es estéril sobre qué es lo que se debe de priorizar, si es la salud o la economía, o si se puede encontrar un punto de equilibrio para que el país, por supuesto, y la gente, pues ya tenga una posibilidad de poder abriéndose los centros de empleo para ir generando ya ingresos y pues no tener más dificultades con el tema de las condiciones mínimas para que una persona pueda vivir, sobrevivir. Y en esa discusión están los diputados en la Asamblea Legislativa con el gobierno. ¿Cuál es su percepción en relación al manejo que se le ha dado a esto por parte de todos los gobiernos? Nuestros vecinos Guatemala también en toques de queda prolongados hasta por 3 días, fines de semana completos. Y la situación en Guatemala es difícil, y si nos vemos en el espejo de Guatemala, ya desbordados los casos, inclusive se han tenido que habilitar lugares provisionales con canopis para poder atender a los pacientes del COVID-19, que el gobierno ha insistido que es a lo que no queremos llegar en el país y que por eso no es momento de abrir la economía. Desde el punto de vista médico, ¿usted cómo ve todo esto? En primer lugar, definitivamente mi postura siempre va a ser desde un lado muy científico, que es el que me corresponde como médico. Lo que te puedo decir es que definitivamente la salud de las personas es más importante que cualquier cosa, pero acordarte también de que de la economía depende que hayan medicinas. O sea, es una cosa que me he cuestionado y que he tenido en mi cabeza, que si no se abren fronteras, que si no hay trabajo en las fábricas, que si no se trae la materia prima para fabricar medicamentos, va a haber un momento en que el mundo se va a quedar sin medicamentos. Y aunque tú tengas ya, por fin, la manera de tratar a tus pacientes, de nada va a servir porque no vamos a encontrar nada para que ellos tomen y se puedan curar. Por lo tanto, lo importante es tener un excelente tratamiento para que el paciente pueda estar de alta o curado en 6 días, que podamos reabrir la economía, que las personas puedan vivir otra vez normalmente, porque en ninguna pandemia, en ninguna situación anterior, bueno, nunca habíamos tenido una pandemia mundial como la que se ha tenido ahora tampoco, pero no habíamos tenido este tipo de manejo donde te aíslas, donde hay que cubrirse la boca, hay personas que ocupan guantes. Es una situación psicológicamente que afecta a todos los seres humanos. Por lo tanto, si tú tuvieras un manejo correcto, estamos hablando de que viviríamos otra vez una vida normal, porque no le tendríamos miedo a ser infectados por un virus, el cual tiene un tratamiento correcto. Lo que te puedo decir a nivel mundial es que todo el mundo vino copiando lo que hizo China, ¿de acuerdo? Si China dio tal medicamento, lo copió Italia, lo copió España, después lo copia Francia, nos vamos a Estados Unidos y pasa lo mismo. Y es algo que por primera vez en la vida no comprendí del gremio científico. Cada situación, cada país tiene sus propias situaciones particulares. Tú no puedes copiar como salvadoreño en tu nivel de salud lo que están haciendo en China. No tenemos ni la misma genética, no tenemos el mismo ambiente, por lo tanto, ni la experiencia es igual. Acá en El Salvador, los médicos tenemos la experiencia de tratar para influencias, virus sincitial respiratorio,
que son también grupos de virus que te dan gripes, y no alejarnos de que el coronavirus da una tercera parte de los catarros del mundo. Por lo tanto, lo más importante es esto: si estamos ante una gripe fuerte, porque es nueva y que nos puede llevar a una neumonía rápidamente, ¿por qué el mundo jamás dio antigripales? Que era lo que iba a parar el contagio y que no se diera esta infectividad que hemos visto. Eso a mí me llama la atención como científica y como médico, que estamos hablando de que es sumamente infeccioso, pero no se está haciendo absolutamente nada para parar la tos, los estornudos y la mucosidad, que son los medios de contagio. Bien, es importante esto primero que usted nos dice, porque entonces desde su punto de vista, la ciencia, dado que por supuesto a nadie se esperaba una pandemia de esta naturaleza, de hecho no se pensó que esto pudiera desbordarse de la manera que se desbordó mundialmente, es decir, nadie estaba preparado para esto. Entonces, desde su punto de vista, la ciencia cometió algunas imprecisiones para poder enfrentar desde un primer momento la crisis. Digo, si usted cuestiona de que se comenzó a copiar todo lo que hizo China, pues tendría relación con el hecho de que ahí fue el epicentro de donde inició todo, y por supuesto se pensaba de que ellos estaban haciendo lo correcto para poder enfrentar esto. Al final sabemos que inclusive el virus ha mutado, el virus ha tenido mutaciones, se creía que solo mataba a determinados sectores o segmentos poblacionales, personas con enfermedades crónicas, pero después eso fue cambiando. Ya la medicina, ya la ciencia te decía que no era solo eso, sino que estaba inclusive afectando y matando a personas que no tenían padecimientos crónicos y con una aparente salud estable, inclusive personas que hacían ejercicio. Entonces, ¿cómo se puede entender toda esta evolución que ha tenido esta enfermedad desde el punto de vista de la especialidad que usted tiene, doctora? En primer lugar, hay demasiada información falsa y demasiada información que no tiene nada que ver con la ciencia. Esa que acabas de decir es una de ellas. Un virus no viene y entra a tu país a causar una epidemia y empieza a mutar como que fuera loco. La naturaleza no funciona así. Si entra un virus y te da ese virus durante un periodo X, que puede ser 3 meses, 6 meses, dependiendo cómo tú lo manejes. El virus va a durar de acuerdo a tú manejes la infectividad. Si yo tengo un virus catarral que rápidamente se va a convertir en una neumonía, pero yo no paro ninguno de los síntomas de contagio, entonces yo no puedo esperar algo diferente a que todo el mundo se infecte, ¿de acuerdo? Y si mando a un paciente que es COVID-19 positivo a algún ambiente, a su casa, a un hotel, a donde sea, y hay gente por ahí, pero yo no le quité los estornudos, la tos, la mocosera, yo estoy segura que la gente que está a su alrededor va a salir también COVID-19 positiva. Entonces, el primer error es decir que tenemos un virus que está mutando como que fuera loco. Eso no ocurre. Acá lo que yo he detectado, por lo menos por la atención de los pacientes en Europa, Estados Unidos, México y Sudamérica, y también en Guatemala, Honduras y Nicaragua, es que tenemos 2 virus en el ambiente. Esa es mi impresión. Para mí tenemos lo mismo que decir SARS y MERS. Llámese SARS-CoV-2, llámese MERS-2, como lo queramos llamar. Porque SARS era más un de tipo respiratorio con gastrointestinal. Por lo tanto, eso es lo que yo estoy viendo, estos 2 tipos de cuadros clínicos a nivel mundial. Y recuerdo muy bien cuando en China se dijo, cuando ya había terminado el primer brote de coronavirus, el COVID-19, ellos manifestaron claramente que había empezado un segundo brote de un segundo virus. Para mí tenemos ambos virus en el ambiente, y no es que estén mutando como locos, eso no sucede, y lo que tenemos que hacer es identificar claramente si estamos ante unos síntomas netamente respiratorios que comienzan con dolor de cabeza fuerte, malestar de cuerpo, cansancio, decaimiento, falta de energía, seguidos el segundo y tercer día de fiebre, tos seca, o si estamos ante el segundo cuadro clínico que comienza con dolor de estómago, 1 o 2 deposiciones diarreicas, después aparenta que el paciente mejora y luego comienza con un poco de febrículas, una tos seca escasa, que nunca progresa a un proceso respiratorio tan serio como el primero.
O sea no que... sé si eso contesta un poco sí, a lo que sí, tú has dicho. Sí, sí, claro, pero es que como usted misma lo indica, a lo mejor de todo esto se ha desprendido muchísima información imprecisa que tiene que ver, por supuesto, también con el desconocimiento que se pudo haber tenido de esta enfermedad, aunque se sabe, por supuesto, que el COVID-19 es simple y sencillamente una categoría más de los virus que usted ya ha mencionado. Ahora, doctora, es importante establecer esto, porque entendiendo lo que usted está advirtiendo, quiere decir que si se aplican protocolos adecuados de atención a los pacientes, no es necesario entonces sacrificar el encierro o sacrificar la economía, es decir, mantener a todo el mundo aislado. Más bien lo que se deben de aplicar desde su punto de vista son protocolos verdaderamente que puedan de alguna manera permitir que los pacientes puedan tener una atención adecuada, pero además que se prevenga el hecho de que no se conviertan en eslabones de contagio a través de los síntomas que presenta la enfermedad. Eso es correcto, eso te digo porque he estado en comunicación con médicos en Nueva York, en México, en Europa, que me han contactado después de haber oído ellos o haber tenido noticias de lo que estaba haciendo con nuestros hermanos lejanos en Europa y Estados Unidos, y realmente llegamos a concordar de que fue muy extraño que estando ante un proceso gripal nadie diera antigripales. También ellos explicaban de que habían sido genuinamente como confundidos por el hecho de que de China decían unas cosas y ellos obtenían este tipo de información. Los italianos fueron claros y contundentes, no lo dije yo, lo dijeron ellos, que los médicos en China les habían orientado hacia no dar antiinflamatorios, no dar otro tipo de línea de medicamentos, ni siquiera terapias respiratorias ni inhaladores, cuando esa es las medicinas que tenemos a nuestra disposición para sacar a los pacientes adelante. Entonces yo lo que pienso es que el mundo se ha vuelto tan peligroso que no podemos nosotros ya confiar de lo que dicen otros. Es muy importante tener criterio propio con la experiencia que tiene cada médico en sus oficinas, en sus clínicas. Tenemos que tener la certeza que El Salvador tiene muchísima experiencia tratando virus que causan distrés respiratorio, incluso desde niños recién nacidos con el virus sincitial respiratorio, que te da un distrés respiratorio aún más fuerte que el que podemos ver con un coronavirus en poco tiempo. Por lo tanto, acá lo que creo yo es que es importante que todos los médicos vayan a revisar lo que fue SARS y MERS, que también vean que estamos ante beta coronavirus, que son catarros. No estamos diciendo que es un catarro simple, porque si tienes tú una mutación nueva, pues vas a tener una respuesta fuerte de tu sistema inmunitario, creando otro error que se está diciendo, y es un error, es que se crea que solo las personas mayores de 60 con enfermedades crónicas van a tener algún tipo de problema. Eso no fue una verdad. ¿Por qué no lo fue? Porque acordémonos que las primeras regiones donde el virus comenzó en Europa eran regiones donde se retiran los ancianos después de su tiempo de trabajo. Lombardía y la zona de Milán, que fue altamente contagiosa, eran personas que se retiran ya, y la razón por la que tenías la mayoría de personas ancianas es porque ahí viven ancianos. La población joven es muy escasa. Pero la gran sorpresa fue cuando llegamos a España y llegamos a Estados Unidos, que empezamos a ver un enorme caso de personas jóvenes complicadas, con procesos respiratorios agudos, con dificultad para respirar. Te estoy hablando de gente de 20 años, 25 años, 35. Nada menos el día de ayer platicaba con una joven de 35 años, con su hija de 9 años. Ambas están al borde de la muerte en su apartamento, porque no se les ha dado absolutamente nada más que acetaminofén y paracetamol. Entonces yo sí creo de que esto es un llamado, es un grito a la humanidad, porque lo que está sucediendo es atroz. O sea, no pasa un día que no reciba yo, no una, no dos, no 100, estoy hablando de más de 1.400 consultas que ni siquiera puedo atender, porque es imposible que un solo ser humano atienda eso, de pacientes que no tienen absolutamente ningún tratamiento más que acetaminofén. Sí. Y platicando ayer con médicos en Nueva York, llegamos a una conclusión de un paciente
que están a punto de desconectar, que tiene 30 y pico de años. Es un hombre joven, un hombre con una inmunidad excelente, que hizo un proceso inflamatorio terrible, nadie lo desinflamó nunca, pasó a 2 hospitales en New York, y aquí la gravedad es que lo trataron para desinflamarlo de un solo con esteroides, y lo que sucede con los esteroides es que bajan tus defensas y predisponen a mayor sobreinfección bacteriana. Ahora el muchacho tiene 4 bacterias que nadie puede controlar por el uso de esteroides cuando tenían la oportunidad de haber ocupado antiinflamatorios no esteroideos como primera línea. Y ese error de ocupar el esteroide lo estoy viendo en México, Centroamérica, Suramérica, etcétera. Es como que una ceguera a poder ver los antiinflamatorios no esteroideos, que son nuestra primera línea de medicamentos para desinflamar. Muy bien. Doctora, en este mismo momento se estaba debatiendo en la Asamblea Legislativa junto con representantes del gobierno permitir que también se puedan atender en las clínicas privadas y en los hospitales privados a pacientes de COVID-19. Yo debo de entender que usted está de acuerdo en que se pueda hacer esto, dado que, pues, si alguien tiene la posibilidad, puede tener también el criterio propio y la decisión de ser atendido con el médico de su preferencia. En este caso, que no solo tampoco el Ministerio de Salud realice las pruebas, sino que puedan habilitarse lugares privados para poder hacer la prueba y también para poder darle tratamiento a los pacientes, dado lo que usted dice, que probablemente se estén utilizando no los protocolos correctos para poder atender a los casos positivos de COVID-19. Acordémonos que la salud es un derecho tuyo, ¿verdad? Es un derecho de la gente. Tú tienes que poder escoger qué médico te trata, incluso irte de un médico si no te parece la forma en que te está tratando, si sientes que no te está explicando lo que tienes, si no te presta la suficiente atención y si no te hace un examen físico completo. Eso es algo que a veces al mundo se le ha olvidado, y a mí me da mucha tristeza a veces contactar con personas en Estados Unidos o Europa donde nadie ni siquiera les oyó el pulmón, donde nadie jamás les vio los oídos, ni ver si tenían congestión nasal. O sea, tú tienes que hacer un examen físico completo, sin miedo a infectarte, porque es como hemos trabajado los doctores toda la vida, sin importar si es un ébola, un HIV. Hemos tratado enfermedades incluso mucho más peligrosas y contagiosas a nivel mundial. Si tú te das cuenta, Europa y Estados Unidos y México tienen tratamientos tanto privados como públicos. Ahí nunca se limitó, ¿verdad? Siempre hubo oportunidad de consultar con el médico de tu conveniencia o de tu preferencia, si lo queremos llamar así. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Yo lo que he estado viendo a nivel mundial, no hablo solo de mi país, hablo de toda la región centroamericana y Suramérica, que cuando tú tienes un médico que entra en contacto con un paciente COVID-19 positivo, aíslan al doctor, se lo llevan a cuarentena. Entonces mi pregunta es, ¿qué doctores van a quedar para tratar a los pacientes si estamos en cuarentenando a todos los doctores? En segundo lugar, si todos los presidentes del mundo están tomando hidroxicloroquina para que no les dé el coronavirus, ¿por qué mi gente, por qué mi pueblo, por qué mis doctores, mis profesionales no están todos tomando hidroxicloroquina para que no les dé la enfermedad? Si está comprobado que es un preventivo, no es un tratamiento, no es un curativo como se ocupó en Francia y en Estados Unidos a nivel hospitalario. Eso fue un error, y es un error de tipo científico, porque farmacológicamente la hidroxicloroquina no tiene nada que hacer a nivel hospitalario. Tiene una función preventiva cuando tú estás sano y se puede ocupar en los primeros 5 días de enfermedad. Sí. Fíjese que me quitó la pregunta que le iba a hacer, que era la siguiente, porque el presidente de la República inclusive dio a entender que él mismo estaba tomando este medicamento para poder prevenir tal vez el contagio de la enfermedad, pero muchos advierten sobre los efectos secundarios de este medicamento, de la cloroquina, doctora. ¿Usted qué opina de eso? Otra vez que son noticias falsas y que lo único que hacen es confundir a la población. Es muy importante tener gente científica de peso y sobre todo éticos y morales para mantener las comunicaciones y las verdades con una gran claridad en este mundo donde tenemos tanto
información que nos viene de todos lados. Es importante que los farmacólogos comprenden bien lo que voy a decir ahorita. La hidroxicloroquina es un ácido débil, por lo tanto cambia el pH del revestimiento respiratorio por un pH básico. Ese pH básico hace que el virus no se pegue en las células respiratorias, no penetre y no se multiplique. Por lo tanto, es una excelente opción. Si realmente fuera tan letal o tan malo como se dice, entonces yo te hago la pregunta, porque yo tengo pacientes con lupus y artritis reumatoidea y personas mayores de edad, ancianas, que tienen más de 20 años o 30 de tomar hidroxicloroquina sin ningún problema, ni cardíaco ni de otra índole. Entonces, la hidroxicloroquina puede ser preventiva para poder ayudar a las personas que aún que no se han contagiado de COVID-19. ¿Usted lo recomendaría, doctor? Sin el puede, previene definitivamente el contagio por coronavirus. Y si no lo evita por completo, va a hacer que la cantidad de virus que logre penetrar o replicarse sea menos y por tanto te dará una enfermedad menor. Yo te digo una cosa, si eso es cierto que te da un problema cardiovascular, una toxicidad enorme, yo te hago la pregunta, ¿por qué los reyes en Europa lo están ocupando? ¿Será que los médicos de las cabeceras de estos reyes o de Trump, que también lo ocupa, estaría dándoselo a sus gobernantes sabiendo que los van a matar en pocas horas o en unos meses? O sea, tenemos que también aprender a pensar con lógica. No creo que el presidente Trump y su esposa, él ponga en riesgo la vida de su esposa dándole hidroxicloroquina. Y aquí lo que yo entiendo es que tenemos suficiente hidroxicloroquina, por lo menos para darle a todos los doctores, anestesiólogos, enfermeras y cuerpo médico, que es el que está lidiando de primera línea con los enfermos. Y ellos tienen que estar sanos para poder ayudarnos a tratar esta pandemia. Bueno, doctora, tenemos que hacer la primera pausa. Yo quiero en el siguiente segmento que platiquemos sobre la opinión que tiene usted de los tratamientos que deben de tener, y aquí sí profundizar en relación a los tratamientos desde su experiencia que se deben de aplicar para los pacientes con COVID-19 y sobre todo cuando se descubren que que se les hace la prueba y son positivos, qué tan importante es el tratamiento de los primeros días del contagio y para qué, porque usted tiene algunos protocolos que usted misma ha hecho públicos al advertir que es importante una serie de protocolos y procedimientos médicos y que van acompañados también de medicamentos para poder ayudar a los pacientes, que además usted ha cuestionado el hecho de que se magnifique la mortalidad de esta enfermedad, porque muchos, inclusive, y si nos vamos a ver en los espejos, estamos viendo cómo Costa Rica, el cuestionamiento es que en Costa Rica no se han descubierto muchos casos porque no se han hecho las pruebas suficientes para poder encontrarlos, pero sin embargo vemos que el manejo que se le ha dado de parte de las autoridades de gobierno ha sido muy diferente y aparentemente están encontrando como la salida sin afectar tanto la economía. Entonces, ¿cuál es la diferencia con nuestros países? Y de acuerdo a las recomendaciones que usted ha hecho para que lo profundicemos en el siguiente segmento, doctor. Vamos a la pausa, regresamos, no nos cambie.